Le doy la bienvenida ahora a Javier Marrugo, líder del Polo Democrático en Bolívar y Cartagena, miembro del Pacto Histórico. Muchas gracias por ofrecernos esta oportunidad de aclararle a la opinión pública, a los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena y Bolívar sobre esta realmente bochornosa situación que se está viviendo en cuanto que un candidato, en este caso el amigo y compañero Liner Campos, no ha querido aceptar, aún no quiere aceptar que la Comisión Electoral del Pacto Histórico escogió a Javier Julio Bejarano como candidato a la alcaldía de Cartagena. Vamos a aclarar de esta situación de manera cronológica. Hacía poco menos de un mes, a través de una decisión mayoritaria en el Pacto Histórico, decidieron por Javier Julio Bejarano, para contarlo rápidamente, como candidato a la alcaldía de Cartagena por el Pacto Histórico. Allí mismo otros movimientos, otros partidos dijeron: no nos gustó esta forma, no era lo que estaban los estatutos previamente establecidos de elección, nos apartamos de esta idea y que lo decida Bogotá finalmente quién va a ser nuestra persona aspirante a la alcaldía de Cartagena. Ahí es donde sale el tema Liner Campos, que decía que no, la decisión no estaba oficialmente tomada por cuanto no se había utilizado el recurso o, digamos, la instancia que debería hacerse. El viernes pasado tuvieron una reunión en Bogotá, de la cual usted formó parte, para definir específicamente cuál era la decisión tomada, si se corroboraba a Javier Julio o se definía, por ejemplo, una alternativa como la encuesta, a estas alturas muy tardía, por supuesto, para definir esta situación que hoy es como la del rey Salomón. Sí, bueno, a ver, la controversia en un primer momento con la inconformidad del Liner estribaba en que el mecanismo escogido había sido el del acuerdo mayoritario, en donde la mayoría de las organizaciones escogieron a Javier Julio y no se obtuvo el mecanismo del consenso, que es que todos de manera unánime estén de acuerdo. Eso es una utopía. Ello en correspondencia con una circular de la Dirección Nacional del Pacto Histórico que establecía el mecanismo del consenso. Nosotros tomamos la decisión de acuerdo mayoritario, entre otras cosas, la tomamos desde el 4 de mayo, esa circular donde se invita a que sea el consenso es de los primeros días de junio, pero en todo caso la designación de Javier Julio Bejarano fue un día o 2 días antes de que esa circular entrara en efectividad, por decirlo de alguna manera. Pero en todo caso, lo que se cuestionaba era eso, ¿no? Que había sido acuerdo mayoritario y no consenso. Días después, las organizaciones nos reunimos y refrendamos la decisión de que fuese Javier Julio el candidato a la alcaldía de Cartagena por el Pacto Histórico. A esas reuniones hemos invitado a todos los miembros, que son más o menos unas 12 organizaciones, para que participen, pero se han autoexcluido, no han asistido. Incluso el mismo día, cuando se toma la decisión de que se escoge a Javier Julio Bejarano, ellos se retiran de la reunión. Bogotá hace una invitación que nos pareció excelente. Fuimos, atendimos a la invitación de la Dirección Nacional del Pacto Histórico y ellos nos ilustran en el sentido de lo que es el consenso, de lo que son los acuerdos mayoritarios. Nos dicen que en buena parte del país ha ocurrido este fenómeno también, votaciones 8-1, 7-2. ¿Es exclusivo de Cartagena? No. Dificultades, digamos, para determinar el candidato único ha ocurrido en otras zonas. Incluso uno de los miembros de la Dirección Nacional del Pacto Histórico, su hijo fue escogido a la alcaldía de Ibagué con una votación 5-4. Cerradísima. Y allá no se ha cuestionado esa votación, esa decisión no se ha cuestionado. De tal manera que Bogotá, la Dirección Nacional de Bogotá, lo que invita en primer lugar, y me parece muy correcto, es que los candidatos conversen. Y ahí estaba Liner y ahí estaba Javier Julio, y que conversen y se pongan de acuerdo. De pronto hay cosas que no han conversado todavía y que podría haber un acuerdo. Y en segundo lugar proponen
que si ellos están de acuerdo, se sometan a una consulta. Pero quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, que Bogotá en ningún momento, la Dirección Nacional del Pacto, desconoció la decisión que en Bolívar y en Cartagena se tomó respecto a alcaldía y a gobernación. Hizo una invitación, sí, me parece muy, muy buena, hizo una invitación a que se conversara para que no existiera esta vergonzosa situación, es que hay un candidato que no habiendo obtenido la mayoría, siga con esa calificativo que se le acaba de decir por tu parte, con un berrinche, exponiendo al pacto histórico a una situación ridícula en la ciudad, porque como yo lo dije hace unos días en una rueda de prensa que tuvimos, la mayoría de las personas y todas las organizaciones políticas que escogieron a Javier Julio como candidato a la alcaldía se mantienen en su posición de respaldar a Javier Julio. Es decir, otra votación en la Comisión Electoral del Pacto Histórico no va a ser diferente. Entonces lo que hay es que aceptar las cuestiones como ocurrieron y continuar con este proceso. ¿Usted qué le dice a esta hora a Liner Campo, que incluso anda en otros medios de comunicación de la ciudad diciendo que él es el candidato ungido por el Pacto Histórico de cara a la alcaldía? Pues yo lo invito porque me parece una gran persona, un gran amigo, un buen líder, con un trabajo maravilloso que tiene en muchos sectores de la ciudad, a que acepte las reglas de juego. Y también hay que decirle a la representante Dorina que no le esté echando leña al fuego a esta situación, porque ella lo que debiera llamar y decirle a Liner, acepta la votación que hubo al interior de la Comisión Electoral del Pacto Histórico y se supera esta situación. Uno supone que el Pacto Histórico tiene mucha salud y mucha vida como para detenernos completamente en esta situación. Eso nos ha impedido, además es bueno decirlo, avanzar hacia decisiones de escogencia de listas a consejo, a asamblea y al resto de las alcaldías del departamento. Y por el otro lado, a Javier Julio Bejarano, que por lo pronto se ha mantenido silente frente a esta situación en las últimas horas. Pues no, yo creo que Javier Julio ha mantenido una posición, digamos, correspondiente con las decisiones que se han tomado. Creo que también eso le habrá afectado a dinamizar, dinamizar la campaña, porque bueno, si él va a hacer una campaña y en una parte en los medios están diciendo que él no es el candidato, él deberá salir o deberemos salir los que tomamos esa decisión a decir que no es así. Yo creo que esto sí ha distraído bastante. Entonces en la ciudad no se está hablando de cuáles son las propuestas que Javier Julio le hace a la ciudad, sino si es o no es candidato, y cosa que es molestosa supremamente. Sí, sin duda. Yo voy a ponerlo, digamos, en camisas de once varas. Eventualmente el Pacto Histórico consigue la alcaldía de Cartagena. En el caso de el elegido Javier Julio Bejarano, y no sé si algo pasa, no tengo ni idea, pero ya está claro en que la determinación está, o Liner Campo, pero digamos esa situación que refleja cero unidad, mucho desorden, eso de cara a una eventual victoria a partir del 1 de enero de 2024, tienen el poder local. Esto nos da un buen mensaje justamente para gestionar todo lo que implica y significa ser alcalde de Cartagena. Sí, podría dar esa imagen, ¿no? Pero desde el Pacto Histórico le podemos decir a Cartagena que realmente se cuentan con los equipos. Estamos hablando de todas las fuerzas políticas, ¿no? Polo Democrático, Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido del Trabajo de Colombia, Partido Comunista, organizaciones sociales tan importantes como la CUT, como el SUDET, como la USO, como ANTOC, como OCAR. Es decir, a diferencia de pronto, yo sí tendría que decirlo, de otras experiencias de administraciones anteriores, la verdad es que aquí hay un equipo muy grande
que conoce la ciudad, que sabe qué proponerle a la ciudad, y que Javier Julio, ahora concejal, se erigirá como un líder de ciudad en el momento en que le toque asumir las riendas de la ciudad. De eso no tenemos dudas ni temores. Yo particularmente no tengo ningún temor en ese sentido, y no creo que tengamos que hacer un esfuerzo extraordinario para mostrarle a la ciudad 20, 30, 40, 50, 100 hombres y mujeres que están en capacidad de dirigir esta ciudad. Javier, y para finalizar, ¿van a hacer algún tipo de actividad pública donde se manifieste, o donde se aclare, ya lo estamos haciendo, ya lo estás haciendo aquí, pero digamos todos los partidos que conforman el pacto histórico aclaren esa situación, que definan, que la ciudadanía sienta que, sobre todo los seguidores al pacto, sepan quién es quién dentro de ese juego? Sí, en la tarde de hoy se va a reunir la comisión electoral del pacto histórico y seguramente se convocará una reunión de la coordinadora departamental, es decir, ya todas las fuerzas desde el punto de vista de que es un espectro, un espacio mucho más amplio, para ratificar y para diseñar una campaña que eche hacia adelante esta situación, e invitamos al INER a que, digamos, acoja estas decisiones y que echemos para adelante. Liner es una persona que seguramente por sus aspiraciones tiene mucho futuro en lo que ha de ser la administración pública, y creo que por este impasse o traspiés que ha tenido no es como para que se convierta en una piedra en el zapato para hacer avanzar esta situación. Y justamente por ser piedra en el zapato, permítame este bonus track de pregunta, ¿podría implicar eso alguna medida disciplinaria contra él? A ver, yo creo que aquí el pacto histórico tiene una comisión de ética, ¿no? Comisión de ética que ha estado muy preocupada, muy pendiente. Comisión de ética, esta pregunta es supremamente importante porque desde el mes de diciembre se estuvo trabajando sobre la construcción de unos criterios éticos para que estas cosas no se presentaran, tales como, por ejemplo, el que un candidato no escogido entonces se rebeldice y se lance o aspire por otro lado, ¿sí? Eso está absolutamente claro, eso está previsto, que eso no ha de ocurrir, eso es un acuerdo. Eso fue una reunión que sostuvimos a finales del mes de enero, en donde los candidatos les dimos a conocer eso, en el sentido además de la gobernanza, de que él no va a gobernar solo, porque aquí hay el pacto histórico. En el caso de Cartagena y de Bolívar son 12 organizaciones que lo vamos a llevar a él a quién, o a ella, en caso de que en ese momento pues pudiera ocurrir, cuando estábamos en el momento en que yo lo estoy planteando, es decir, que el candidato entienda que él ha sido elegido por una colectividad política, por una coalición de partidos que no obedece pues a ninguna circunstancia especial, sino que la comisión electoral o la coordinación cree que tiene el suficiente liderazgo y que los partidos le han endosado ese respaldo. Es decir, aquí hay una comisión de ética conformada o constituida por personas supremamente serias que están muy preocupadas de que esto siga ocurriendo y vienen asistiendo a las reuniones para darse cuenta directamente, porque estoy hablando de situaciones de Turbaco, de Calamar, de Magangué, del Carmen de Bolívar, en donde la Comisión de Ética tiene que verificar efectivamente que no se estén presentando conductas que puedan atentar contra lo que estamos viendo o de lo que estamos viendo, pero aún más cuando el triunfo sea una realidad en los territorios en que lo logremos.